Ganar almas para Cristo no lo es todo, es lo único. Hoy 17 de agosto 2022 les habla como siempre su amigo y pastor Luis Torres con la serie del Reino de los Cielos. La gran pregunta que se hace: ¿a qué es semejante el Reino de los Cielos? Ahora vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 25 del 1 al 13 y veamos algunas consideraciones al respecto. Entonces el reino de los cielos será. Dese cuenta que ahora por primera vez usa el futuro en las antiguas parábolas, refiriéndose a que era semejante al reino de los cielos. Se estaba refiriendo en el tiempo presente. El reino de los cielos es semejante a una red, a un rey, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí usa el futuro, indicando pues que es parte del reino de los cielos que se va a ejercer, pues se va a cumplir en el futuro. Dice entonces: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Eso es una referencia, por supuesto, a la venida del Señor. Por eso se está escribiendo en futuro. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí vemos que la iglesia está compuesta de prudentes e insensatos. Es una referencia enfática de cuando él refirió a la parábola del trigo y la cizaña y de otras parábolas que tienen relación con esto, que es como por ejemplo la del sembrador, que una cayó sobre el camino, otra cayó sobre el pedregal, otro cayó sobre espino y otro cayó en buena tierra. Si se dan cuenta, esa pequeñita porción de buena tierra son los que dan fruto. El resto no da nada de fruto, a pesar de que los que están en espino, ellos permanecen siempre al lado de uno. Y bueno, esa es una referencia al mismo punto. Seguimos entonces. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. ¿Qué implicación hay aquí? Bueno, sencillamente, que 5 tienen el Espíritu Santo y 5 no tienen el Espíritu Santo. Algo importante de la referencia de insensatez acá no es en sí el hecho de que tú vas a obtener el Espíritu Santo por tu propia cuenta, sino que simplemente no lo recibieron porque no les correspondía, pues no eran escogidos. Eran llamados, pero no eran escogidos. Mas las prudentes, siguiendo la lectura, tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, nuevamente otro elemento importante aquí, que el esposo hasta el día de hoy se ha tardado bastante. ¿No se han dado cuenta de ese detalle? Aún en la iglesia primitiva estuvo esperando todo el tiempo al esposo, en la Edad Media, en el oscurantismo, en el tiempo de la Reforma y en nuestros días todavía estamos esperando al esposo. Entonces ya estábamos avisados de que el esposo va a tardar, así que no nos debe sorprender a nosotros ni ponernos a cavilar al respecto. Dice que cabecearon todas y se durmieron. Noten que tanto las insensatas como las sensatas se duermen. Eso es una implicación de, como en el día de hoy, hay una apatía extraordinaria. Pero de todas formas, ¿ok? Aun cuando se duerman las sensatas, ellas se van con el Señor, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo que tienes que determinar es si tú en verdad eres sensata o eres insensata. Si tienes el Espíritu Santo o no lo tienes. Si eres trigo o eres cizaña. Si eres llamado o eres escogido. Y dice el texto: y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Muchas personas piensan que cuando venga Jesucristo va a venir en silencio, que nadie lo va a notar. Eso realmente no es cierto. No es cierto de que el Señor va a venir de una manera
¿cómo le digo? De sorpresa en el sentido de que nadie lo va a ver. No, la Escritura siempre ha enfatizado que sí lo vamos a ver. Noten el versículo 30 de Mateo 24, nos dice entonces: aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y las señales son para verlas. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cómo se van a lamentar si no ven esa señal? Y dice luego: y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con todo poder y gran gloria. ¿Quiénes van a ver? Todas las naciones van a ver eso. El versículo 30 lo está explicando claramente. Y véelo inmediatamente lo que sucede en el versículo 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué va a hacer? Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Ok? ¿A quiénes van a juntar? ¿A quién van a recoger? ¿A los llamados? ¿A las cizañas? ¿A las insensatas? No, de ninguna manera. Solamente a los escogidos. Desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Bueno, aclarado este punto, seguimos pues la lectura. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se acaban. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falle a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Okay? Y las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: note estas palabras: Señor, Señor, ábrenos. ¿Qué se recuerda de Mateo 7:22? Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Aquí vea: Señor, Señor, ábrenos. Eso como que va a ser el típico responder de la cizaña del terreno pedregoso, del terreno del camino, del terreno de espigas, de espinos, de los llamados. Va a ser ese mismo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. ¿Se da cuenta? La misma respuesta que le dio allá en Mateo 7:23, si mal lo recuerdo. Es la misma que da aquí: de cierto os digo que no os conozco. Y es importante esto, mis amados hermanos y amigos. Busquen del Señor. Recuerden que a un espíritu humilde, humillado delante de la presencia de Dios, Él no va a despreciar nunca. Nunca. Búscale. Por eso dice: velad, pues no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y note que dice velad. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, lo que es la iglesia de hoy. La iglesia está compuesta, por supuesto, como le dije, por prudentes e imprudentes. ¿El esposo quién es? Jesucristo. ¿La esposa quién es? La iglesia. Nosotros como iglesia estamos esperando al esposo. El esposo ha tardado bastante. La iglesia primitiva pensaba, como le dije anteriormente, que su venida era inminente, como muchos piensan que hoy día que el Señor la venida del Señor es inminente. Dense cuenta que ambos, el trigo y la cizaña, la prudente y la insensata, cabecearon y durmieron. Vean otro asunto muy importante. El versículo 10, por ejemplo, del capítulo 25, dice: vino el esposo y las que estaban preparadas con él a la boda. ¿Quiénes van a estar preparados a la boda? ¿Quiénes van a estar? Las que estaban preparadas, ¿quiénes? Las que tienen aceite, ¿ok? Las que tienen el Espíritu Santo. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo? El que anda conforme al Espíritu Santo. Le hace Romanos 8:4. Ahora, ¿qué es andar conforme al Espíritu Santo? Es pensar en las cosas del Espíritu. Es que pasas tú el día pensando en el dólar, en la gasolina, en la guerra de Ucrania, en la política. ¿En qué vives pensando todo el día? Hazte esa preguntita. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacerse esa pregunta? El que anda conforme al Espíritu
piensa en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5, si quieres leerlo para que te des cuenta de ese detallito. Es ocuparse del Espíritu, como dice el versículo 8 versículo 6, de Romanos 8. Y otra cosa importante que nos dice mismo Pablo en Romanos: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Sí, oye bien el sí condicional. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, si el Espíritu de Dios mora en ustedes, nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? A ti y a mí, tenemos que vivir según el Espíritu. Ahora la gran pregunta es: ¿y cómo se vive según el Espíritu? ¿Vale? Imagínate tú, parejas peleando todo el día. ¿Qué es eso? Eso es vivir según la carne. Los hijos peleando con los padres. ¿Qué es eso? Todo el tiempo. ¿Qué es eso? Eso es vivir según la carne. Y nota lo que dice aquí: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Nota, si vives según la carne, vas a perecer. Si vives según el Espíritu, ¿verdad? Eso es demostración de que tú eres hijo de él. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:9. Porque dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Entonces, ahora la pregunta es: ¿quién anda en la carne? ¿Quién anda en la carne? Bueno, aquel que está todo el tiempo pensando en el yo. Que tú no me quieres, que tú no me haces, que tú estás esperando siempre de los demás. Y no te enfocas en que eso no es la vía. El Espíritu Santo te va a guiar a darte por los demás. Cristo se dio por todos nosotros sin pedir nada a cambio. Y tú y yo debemos darnos a todos los demás sin pedir nada a cambio. Porque mientras tú estés pidiendo algo a cambio, mientras tú estés pidiendo que te correspondan, óyeme bien, si tú estás pidiendo que te correspondan, estás esperando, estás ansioso, estás en el camino equivocado. ¿Okay? Por eso que vive frustrado y vive en pelea y vive en problemas. Por eso mismo, pues. Porque no andas en el Espíritu. Y el Espíritu, ¿la carne qué es? Andar en la carne ¿qué es? Pleitos, enemistades, celos, contienda, etcétera, etcétera. Búsqueselo allí en capítulo 5, versículo 17 en adelante de Gálatas. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Totalmente diferente. Entonces, ¿quién tiene que tomar la decisión de andar en qué camino? Tú y yo, más nadie. Olvídate de lo demás. Volviendo a la parábola del versículo 11, después vinieron las otras vírgenes, las insensatas, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Se parece mucho a los insensatos, como dijimos la vez pasada, ¿verdad? Ok, en el versículo 12 de la parábola, Majé respondiendo le dijo: yo no conozco a ustedes. Que no te suceda eso, hermano. Que no te suceda eso. Recuerda, el versículo 13 nos dice: velad, pues porque no sabéis, dice, ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora la pregunta es clave: ¿cómo sé yo que estoy velando o no? Bueno, si estás oyendo la palabra de Dios y poniéndola en práctica. ¿Estás obedeciendo al Señor? No al pastor, sino a la Biblia. ¿Lo estás haciendo? Eso es velar. Vivir pendiente de obedecer la palabra del Señor. Eso es velar. Recuerda lo que estás haciendo. En eso es lo que debes estar pendiente. No en el billete que te puedes ganar en el trabajo, en tu trabajo. Si tú estás poniendo en el trabajo en práctica la palabra, fino, ahí sí. En tu casa, con tu mujer, con tu marido, con tus hijos, ¿estás poniendo en práctica la palabra de Dios? Eso es velar. Velar en ese sentido. Si lo estás haciendo, hasta te puedes dormir como las vírgenes prudentes. Dios te bendiga ricamente.